Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de trading de la plataforma de formación seedsmentor.com. Ya vamos por el número 147, que se dice pronto. Y ya sabéis que en estos pequeños vídeos tratamos de hacer un análisis de la situación de los mercados desde el enfoque de lo que llamamos local market. Es decir, solemos hablar del IBEX 35, hablamos también de la situación del Eurostoxx y DAX. Si nos lo pedís, pues también hacemos un análisis de otros índices europeos, pero eso, no saltamos a Estados Unidos, sino simplemente local market, lo llaman, entendiendo como tal el mercado europeo. Hoy tenemos 6 acciones, seis acciones, 5 españolas y una europea que también veremos al final, ¿no? Bien, vamos a ver. Empezamos con el IBEX 35, el análisis del IBEX 35. Ya sabéis que la estructura que nosotros solemos tener en pantalla es siempre la misma. Gráfico semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha. Eso es porque nosotros nos enfocamos al swing trading, es decir, operativas de corto plazo. Y lo importante que digo todas las semanas, y seguro estáis cansados de escucharme, es que cualquier concepto que aprendáis en estos pequeños vídeos son aplicables a cualquier marco temporal. Independientemente de que te dediques a largo plazo, que seas más de inversión o que seas más de intradía, ¿no? Más de trading diario. Nosotros estamos un poco en el medio, estamos en el swing trading, pero bueno, que quede claro que esos conceptos son interesantes, dediques a lo que te dediques dentro del mundo del trading. Bien, lo primero que solemos hacer, ya sabéis, es tratar de identificar en qué etapa del ciclo de vida nos encontramos en el marco temporal semanal, porque es el que nos va a guiar el camino de medio plazo, ¿no? Bueno, de momento, aquí continuamos con una etapa 2, a duras penas, pero una etapa 2. Porque consideramos que, bueno, la media de 20 todavía está alcista, poco pero alcista, la media de 40 alcista, y si os fijáis, los mínimos relevantes también siguen siendo alcistas, ¿los veis? También siguen siendo alcistas. Los dos últimos, por muy poco, pero también alcistas. De hecho, bueno, como hay gente que se está incorporando al segmento, lo vuelvo a explicar. En el lado alcista, después de esta exhalación, que es alejamiento del precio de la media, fijaros cuánto ha eliminado. Ha eliminado el 80% más o menos, ¿no? Entonces, 75, 80%. Eso, nosotros, si hubiera caído hasta el 90, empezaríamos a hablar de etapa 3, etapa 3. Pero no lo ha hecho. Por tanto, estamos todavía en una etapa 2. Además, cierres por debajo de la media de 20 tan solo tiene 2. Voy a marcarlos, dejarme eliminar esto para que se vean bien. Tiene 2, este y este. Normalmente le pedimos 3. Es por eso por que en el IBEX 35 consideramos todavía etapa 2, así como en otros, de hecho aquí en la plataforma lo tenéis, etapa 2, en IBEX 35 en marco temporal semanal. No así en Eurostoxx y DAX, que estamos en una 3, como ya veremos ahora a continuación. Entonces, de momento, continuamos en esa etapa 2, pero en el miércoles, todos los miércoles tenemos una reunión con los suscriptores premium para ver la evolución de lo que planteamos el fin de semana y para ver nuevas oportunidades de inversión, ¿no? Entonces, el miércoles decíamos que la sensación que me daba era que este rectángulo, donde el precio se está moviendo desde hace ya unos cuantos meses, va a durar un poquito más. Por eso lo que hicimos fue extender este rectángulo más hacia la derecha, porque me da la sensación de que todavía queda tiempo dentro de este rango y que mientras estemos dentro de este rango, tanto por arriba como por abajo, pues el escenario para los traders, para los swing traders, no es el mejor, no es el idóneo. Simplemente es un poco mantenerse un poco al margen, que es un poco el mismo comentario que nos hace Julio, que ya tiene subido en la plataforma, a ver si lo vemos, ya tiene subido en la plataforma el USA Index, que es este vídeo, pero dedicado solo a Estados Unidos, donde analiza Standard & Poor's, Nasdaq y Russell. Si pinchas sobre él, inmediatamente ya te sale el vídeo que puedes ver. Y él comenta lo mismo, que estamos en un escenario para estar un paso atrás, podríamos decir, ¿no? Esperando que se definan los mercados. Y el IBEX 35, pues no es una excepción. En diario, fijaros, una de las primeras cosas que aprendemos ya desde el curso básico es que las medias móviles nos ayudan muchísimo. ¿Por qué? Porque nos ayudan a agilizar el análisis. Entonces, cuando nosotros abramos un gráfico, el que sea, en cualquier marco temporal, y veamos las dos medias hacia arriba, en paralelo, bien, ahí seguramente tienes una buena oportunidad de inversión en el lado largo. O al contrario, si las ves, no sé cómo ponerlas boca abajo, pero en paralelo hacia abajo, bueno, pues eso es bien también una buena inversión en posiciones cortas, seguramente. Pero ¿qué pasa? Cuando las medias están cortándose continuamente como si fueran serpientes, pues digamos que no es el escenario adecuado para nosotros, para los swing traders. Es el momento de
echar un paso atrás y esperar a que se defina. Porque normalmente esos cruces lo que generan, lo que están motivados es por incertidumbre. Y fijaros ahora mismo aquí, fijaros cómo la media, el precio corta hacia arriba y hacia abajo, la media de 20 continuamente, y cómo las medias incluso se están empezando a cortar también hacia ellas, hacia arriba y hacia abajo. Entonces habrá que esperar a que tome el camino correcto. Nosotros, ya sabéis que nosotros nos empeñamos mucho, somos yo creo bastante pesados en decir que la labor de un trader no es adivinar, no es anticiparse. Eso no. Nosotros lo entendemos así. Nuestra labor es generar escenarios y cuando se van cumpliendo, oye, pues vamos pues entonces sí, entonces ya cogemos nuestra herramienta de patrones que aprendemos en la formación y los vamos utilizando, ni más ni menos. Pero ya cuando tenemos el camino definido, ¿ok? Ya cuando tenemos el camino definido. Y ahora mismo, los mercados, tanto en España, Europa e incluso un poco Estados Unidos, los caminos están por definir. Por definir. Estados Unidos un poco menos porque están en etapa 2 clara, pero con algunas dudillas. Y en diario, fijaros, en diario en el IBEX, fijaros cómo bueno, pues, ha subido desde los 9.241 hasta los 9.600, 400 puntos, que no es poco, y ahora mismo que parece ser que toca un poco de inhalación. Es verdad que la vela de reversión del viernes, bueno, pues no es muy potente porque el grado de penetración es pequeña, es nulo, pero sí es verdad que el volumen es bastante elevado, ¿no? Bueno, pero lo más normal es que esto bueno, pues tenga un poquito más de caída. En cualquier caso, para luego intentar irse para arriba, posiblemente, porque tenemos una media de 20 que ya está empezando a irse hacia arriba. Así que no me extrañaría que esta semana empezara pues lateral, tal y como cerró, pero pudiera tener un poco más de inhalación hacia la media de 20 para luego intentar arrancar e irse hacia la parte superior de este rango lateral, que ya veremos si supera o no. ¿Vale? Bien, eso en cuanto al IBEX 35. Si vamos a ver el Eurostoxx, aquí vemos una diferencia. La primera diferencia es que aquí ya no estamos en etapa 2, sino que estamos en etapa 3. ¿Por qué? Dos motivos. Motivo número uno. Bueno, en realidad casi tres motivos. El primero de ellos es que de todo el impulso alcista, del último impulso alcista, aquí está, fijaros, ahí está. ¿Y cómo lo mido? Desde el mínimo relevante hasta el máximo relevante, que está ahí. ¿Lo veis? Bien, y sabéis que estas flechas que nos marcan los máximos y mínimos relevantes son unos indicadores que nos hizo un suscriptor de Sysmentor, Ismael, al cual agradecemos continuamente y que lo podéis descargar directamente de la plataforma. Vale, bueno, pues de este último impulso alcista ha eliminado ¿cuánto? El 90 y muchos %. ¿Ok? Cuando en un impulso alcista, en una exhalación, elimina más del 90%, nosotros consideramos que estamos entrando en etapa 3. Esa sería la primera pista. Pero hay dos pistas más. Hay dos pistas más. Vamos a eliminar esto para que no haya aquí dudas. Vale, la segunda pista es, bueno, que la media de 20, que la media de 20 está bajando. Que la media de 20 está bajando, ¿lo veis? Es roja, ¿la veis? Voy a poner un poco más grande, ¿la veis? A diferencia del IBEX, vamos a poner el IBEX un segundito. Mirad el IBEX. Media de 20 alcista. Ligerísimamente, no es que sea para tirar cohetes, pero alcista. Eurostoxx, bajista. Segunda pista. Y tercera pista es ¿cuántos cierres hay por debajo de la media de 20? 1, 2, 3, 4, 5, ya 6. A partir del tercero, nosotros consideramos ya que la etapa ha cambiado, en este caso hacia 3. Por tanto, por esas tres razones, en este marco temporal estamos en una 3. Y ojo, detrás de una 3 normalmente viene una 4. Normalmente, no siempre, pero normalmente viene una 4. Lo cual tampoco sería nada de extrañar, ¿no? Además, aquí tenemos el fallo de ruptura y continuación alcista, este concepto que aprendemos en el curso intermedio y que, bueno, pues es un fallo, arranca hacia arriba, falla y cada vez que ocurre esto, cada vez que hay un escape fallido, el precio suele volver a la zona de soporte mayor previo, que es justo lo que ha hecho. Por lo tanto, ahora, hombre, yo creo que en semana está muy claro, ¿no? En primer lugar, esta referencia ya no nos interesa, porque ya ha sido eliminada, y, bueno, la zona de los 4.200, podríamos decir, por hablar en números redondos, es la zona a vigilar, ¿no? La zona 4.180, 4.200, es la zona a vigilar, pues su pérdida nos llevaría directamente los precios a la zona de 4.000. La siguiente zona de referencia, soporte menor, que conocemos como soporte menor y hueco, la zona de los 4.000. Bien, mientras el precio esté por encima, pues todavía puede tener opciones de recuperarse, ¿no? Pero veremos a ver cómo evoluciona. Zona a vigilar, esta que yo creo que la voy a bajar un poquito ahí, en toda la zona de los 4.000, ahí me gusta un poquito más. Y por la parte de arriba, pues esta elipse también nos marca otra de la zona de referencia por arriba, ¿no? La zona de los 4.350. Bueno, pues en el caso de superarla, tendría un buen recorrido hacia los 4.500, que es la última referencia actual. Si vamos al diario,
si vamos al diario, ¿qué vemos? Bueno, pues vemos varios conceptos. Aquí tengo marcados varios. ¿Veis estas flechas, verdad? Estas flechas nos indican que cada vez que veáis una gran caída hacia la media de 200, la media de 200 suele actuar como soporte. Pero ojo, cuando veáis una gran caída hacia ello, la ocurre aquí y aquí, que no es una gran caída, también ocurre, lo cual nos habla de que, bueno, pues que hay demanda, ¿no? Y que realmente el precio le va a costar caer de estos niveles de los 4.200, porque cada vez que se acerca a la media de 200, esta actúa como soporte. Ahora mismo podríamos hablar de, bueno, ya tenemos dos cierres por encima de la media de 20, podríamos hablar de etapa 1 en este marco temporal, etapa 1. Podríamos hablarlo. Sí, ya los mínimos relevantes ya van a ser, bueno, aunque son decrecientes todavía, con respecto al último, son decrecientes, pero es verdad que ya tenemos dos cierres por encima de la media de 20 claros y que, bueno, probablemente el lunes tengamos el tercero, digamos, ¿no? Así que podríamos hablar de etapa 1, la media de 20 ya ha pasado alcista. Y si eso es una etapa 1, bueno, pues podría atacar la zona de máximos en los próximos días. Por lo tanto, quizás el escenario que podamos ver, vamos a ver cómo está en horario, un segundito, por curiosidad, a ver cómo está el horario. Vamos a ver. Bueno, está retornando hacia la media de 20, pudiera tener un poquito más de caída para luego arrancar. Entonces, bien, mi escenario para esto es que pudiera tener esta semana un poquito más de caída para luego, a poder ser por encima de la media de 20, por encima de la media de 20, arrancar hacia arriba, ¿vale? Esta media de 20 que ya está alcista y que probablemente vaya así. Y objetivo, primero los 4.350, más o menos, ese es el nivel. Si vamos a ver el DAX, vamos a ver el DAX. Vamos a ver que está muy parecido, muy parecido. Fijaros, tiene el mismo fallo de ruptura, tiene la misma etapa 3, porque de este último impulso eliminó el 100%, porque ya la media está plana. Fijaros, en el IBEX estaba alcista, en el Eurostock estaba bajista y en el DAX está plana. ¿Ok? Pues ahí vemos, ya solo con eso ya podemos ver la fuerza relativa de cada índice, ¿no? Ha eliminado el 100%, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cierres por debajo de la media de 20, conclusión, etapa 3. Una etapa 3 que tiene la zona de suelo en los 15.480, 15.500, esa zona. Sí, más o menos esta zona, cuya pérdida nos llevaría al valor, al índice, en este caso a la zona de los 14.470, por lo tanto es una zona importante a vigilar. En diario tenemos una 4 y ahora ya tenemos una etapa 1, que está dentro de este rango lateral en el cual los swing traders, pues bueno, rangos laterales y swing trading no nos gusta, porque la definición de swing trading es movimiento direccional, bien hacia arriba, bien hacia abajo, pero lateral no es nuestro mejor escenario porque nos estarían saltando los stops continuamente. Por lo tanto, el resumen de todas las situaciones es tanto de IBEX, de Eurostoxx como de DAX, e incluso, si veis el vídeo de julio de USA Index, es que toca estar unos días a la expectativa, fuera, esperando a ver que se defina el camino en el medio plazo, porque en cuanto lo haga, nosotros vamos a tener tiempo suficiente para subirnos al carro, bien sea por el lado alcista, en este caso del DAX superando los 16.060, o bien por el lado bajista. Fijaros el lado bajista, que además tiene una zona de soporte importantísima, importantísima, fijaros, porque coinciden varios conceptos y cuando varios conceptos coinciden, digamos que esa zona de soporte es más importante. ¿Cuáles son? Bueno, pues evidentemente este mínimo relevante, este mínimo y la media de 200, ¿lo veis? Entonces, la media de 200, un cierre por debajo de la media de 200 abriría el camino para irse a los 14.450 que comentábamos antes. Por lo tanto, esta es la situación de los índices. Vamos a pasar a continuación a las distintas acciones que nos habéis solicitado. La primera de ellas es Celnex. Vamos a ver Celnex, a ver qué aspecto tiene. Bueno, vale, vamos a ver qué cosas hay por aquí. Fijaros, veníamos de una etapa 4. Vamos a eliminar aquí cosas. Vamos a eliminar aquí esto. Veníamos de una etapa 4. Vamos a ir analizándolo cómo iba ocurriendo, ¿vale? Bueno, yo creo que aquí tenemos una etapa 4, no hay ninguna duda, ¿no? Y una etapa 4 que los precios ya sabéis que se mueven como si fueran un acordeón en torno a su media de 20, ¿no? Se alejan, se acercan, se alejan, como si fuera una serpiente, ¿no? Alejándose y acercándose. Entonces, en este caso, fijaros, tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 velas seguidas en el mismo sentido. Yo creo que es la página, no sé, igual la 12 del manual que tenemos en las Caldas Trading Room. En la página 12 o 13, o sea, quiero decir,
justo al principio de la formación, del curso básico, lo que tenemos es que es muy raro que haya más de 5 velas en un mismo sentido. 5 velas rojas o 5 velas verdes si fuera alcista. 1, 2, 3, 4, 5. Claro, ya viendo esto, si tú te estás enganchado alcista, imaginaros que hayáis comprado por la razón que sea, en 40, aquí, y de repente está en 30, has perdido una barbaridad, ¿no? Un 25%. Tienes mejor dicho, tienes una pérdida latente de un 25%. Si no está cerrado, no está materializada, pero tienes una pérdida latente del 25%. Mal hecho porque te tienen que funcionar los stops, pero bueno, eso es otra historia. Si estás ya en esta situación, en realidad justo en este momento, tal y como vemos esta imagen, no deberías cerrar. ¿Por qué? Porque cuando ya llevas 5 en un mismo sentido y el precio se ha alejado muchísimo de la media, tienes muchísimas más posibilidades de que esto rebote un poquito a que continúe cayendo. ¿Ok? Muchísimas más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a hacer? Anda, aquí vuelve a seguir cayendo. Vale, pues nada, cae otra más. Que he perdido un 25, que más me da un 25 que un 26. Entendamos. Y aquí, anda, bien, un arranque. Y además, como aquí ya solo en esta vela de esta semana se han recuperado un 13. Bueno, pues es un 13 que tengo y que ya tenía perdido. Y que además, si continúa hacia la media de 200, pues puedo recuperar gran parte, ¿no? Dentro de una etapa 4 bajista. Además, ¿cómo ha arrancado la vela? La vela es una gran vela sólida. Las grandes velas sólidas se caracterizan porque son más grandes que las previas, claramente más grandes que las previas, y además tiene muy pocas mechas por arriba y por abajo. Cada vez que veáis esto, cada vez que veáis una inhalación que comienza así, quiere decir que hay muchas posibilidades, no siempre, pero muchas posibilidades de que el movimiento suba y cuando caiga otra vez, el mínimo relevante siguiente no pierda este nivel previo. ¿Vale? Pero ojo, si es la primera vela. Por ejemplo, aquí, mirad, esta gran vela sólida arranca, ¿no? Pero luego lo pierde Juan. Ya, pero es que no es la primera vela, es la segunda vela. ¿Lo veis? Son pequeños matices que sirven para entender cómo funciona el mercado. Bueno, arrancó como una gran vela sólida. Vale, vamos a ver. Aquí, bueno, consolidación tras esta y ahora, ¡boom! Bueno, fijaros que ha tenido una subida fortísima, ¿no? Hacia la zona de 40, hacia la zona de, sí, tocó casi 40, 39, 40, muy bien. Vale, esto sigue siendo etapa 4, pero viendo la verticalidad de la subida y la fuerza de la subida, la caída posterior no va a perder este mínimo. ¿Ok? Bueno, ahí empieza para abajo con fuerza y nos hace un mínimo relevante creciente, ¿lo veis? Mínimo relevante creciente. Además, aquí ya tenemos 2 cierres por encima de la media de 20. Fantástico. Si tuviéramos otro más, ahí está, otro más, esto ya hablamos de etapa 1. Etapa 1, me ha confirmado la etapa 1 en ese marco temporal y bueno, ahora incluso, fijaros, permite el lujo de continuar subiendo un poquito más para luego, después de esta exhalación, comenzar la inhalación hacia la media de 20. Ok, y ahora exhalación. Es el acordeón hacia arriba y hacia abajo. Y encima me está generando una zona de resistencia en los 39, por hablar en números redondos, que, bueno, pues que ya me delimita una buena zona para adquirir posiciones en el caso de que sea interesante. Ahora mismo las medias que están haciendo, las medias de momento están, bueno, cortándose hacia arriba y ahora parece que quieren otra vez cortarse hacia abajo, ¿no? Bueno, ahí está. Está justo ahí, ¿no? Vale, vemos que este escenario de medias no es interesante para nosotros. De momento, de momento. ¿Por qué? Porque nosotros, el 95% de nuestras posiciones que hablamos en la plataforma, las hacemos a favor de tendencia. Y para que sea a favor de tendencia, lo traducimos a favor de la pendiente o del color de la media de 20. Es decir, quiero decir, si queremos una posición alcista, la media de 20 tiene que estar alcista, verde. Si queremos una posición corta bajista, la media de 20 tiene que estar bajista, corta. Bueno, esto excepto en los patrones explosivos, que son los que vimos en el curso ayer mismo, ¿no? En el curso intermedio. Pero eso es harina de otro costal, digamos, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo está la media de 20 en semanal? Bajando, ¿verdad? En Celnex. ¿Qué quiere decir eso? Que para el medio plazo, para este gráfico, la acción todavía está tierna para el lado alcista. Todavía está tierna, ¿vale? Bien, seguimos en esta etapa 1, que solo superará cuando supere los 39. Entonces, bueno, en ese caso, imaginamos que el precio sube hasta por encima de 39, eso obligará a la media de 20, lógicamente, a girarse al alta. Así que si supera los 39, ojo que tiene buen recorrido. Primero hasta los 42,50, lo cual, bueno, pues es un 8%, una cosa así, y luego ya la siguiente referencia estamos hablando de casi los 45. Bueno, ya tiene cierto recorrido, ¿no? Eso en marco temporal siempre.
si vamos al marco temporal diario, veíamos que teníamos una etapa 4, y a partir de aquí ya empezamos casi a una 1, ¿no? Porque ya tiene 1, 2, 3, 4, 5 cierres por encima de la media de 20. Media de 20, ¿vale? Esto es todo una etapa 1, una etapa 1. Y ahora lo que tengo marcado aquí en el gráfico es el escenario que considero que puede ocurrir, ¿no? Después de una subida de 1, 2, 3, 4 y con hueco novato, 5, hueco novato aquí, lo que espero de Celnex es que en los próximos días haya cierta corrección, una pequeña corrección, ¿vale? Que se sitúe, que se vaya a apoyar o bien en la media de 200, estar aquí, en torno a los 35-72, o incluso puede caer un poquito más para luego arrancar. Corrigiendo así la distancia que tiene con la media de 20, que le hago la proyección aquí y que irá más o menos así. Entonces, si aquí entra, si aquí hace ese patrón de compra 1, que vemos en la formación, bueno, pues aquí sí que puede ser el arranque y una buena oportunidad. ¿Una buena oportunidad para qué? Cuidado, ¿eh? Bueno, una buena oportunidad para que si entramos más o menos en este nivel, el primer objetivo es este, que es un 2, totalmente despreciable, no sirve para nada, y el siguiente es un 8, que ya es la zona de resistencia esta de aquí, ¿no? Bueno, no es que sea una maravilla, pero bueno, puede ser, a ver, voy a borrar, puede ser interesante, ¿no? Por lo menos para poner en práctica los conocimientos adquiridos, más que la propia rentabilidad, que ya veis que no es mucho. ¿Cuándo nos interesaría de verdad? Hombre, nos interesaría de verdad cuando superara los 38,95. Porque en ese momento, los 39, porque en ese momento estaríamos alineados en ambos marcos temporales con dos etapas alcistas, etapas 2 en ambos y con objetivos, bueno, ya un poco más ambiciosos, ¿no? Un 42 o un 45, como mencionábamos antes. Así que este es el escenario que veo para Celnex, que es la primera acción que nos habéis solicitado. Nos vamos ahora a ENCE, vamos a ver ENCE. ENCE, bueno, a ver, fijaros, ENCE tenía una caída importante de etapa 4, pero fijaros, de este último impulso bajista, que lo mido desde el máximo relevante hasta el mínimo relevante, ¿ha eliminado cuánto? Pues fijaros, pi. Acordaos que en la medición de retroceso solo medimos los cuerpos, ha eliminado pues si el 80 es esto, ¿no? 60-80, pues esto será el 85. Bueno, ha eliminado mucho. Ya tenemos dos cierres por encima de la media de 20. Quiere esto decir que probablemente la semana que viene confirmaremos etapa 1 en este marco temporal semanal. Etapa 1 en este marco temporal semanal. Da la sensación de que todavía queda un poquito más arriba, porque ya tiene 4 velas seguidas del mismo color, y más de 5 es raro, es raro. Las hay, pero más de 5 es raro. Así que es posible que pueda tener un poquito más de carrete, digamos, ¿no? de subida un poco, para que la media de 20 además empiece a girarse, empiece a aplanarse y a irse para arriba. Así que, bueno, queda ahora desde mi punto de vista, para subirse al carro ya estamos un poco tarde por las cuatro acciones, perdón, velas verdes. Vamos a ver el diario. Diario tiene una clara zona de resistencia en la zona de los 3.15, y ya estamos en una etapa 2 clara, es una etapa 2 clara. Y que además aquí, bueno, pues tal parece que puede continuar un poquito más para luego hacer una inhalación y desde ahí sí, desde ahí arrancar con fuerza. Ese sería un poco el escenario que veo para ENCE. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que la veo un poco tarde no, quítalo un poco. La veo tarde para aprovechar el movimiento actual y un poquito temprano para el movimiento futuro que le espero. Que parece que quiere este valor. Entonces, ENCE es la típica para tener en la lista de seguimiento, watchlist, y a partir de aquí, tratar de identificar este movimiento, porque si lo hiciera ya cerca de la media de 20, el giro al alza lo hiciera cerca de la media de 20, que ahora mismo está un 5-14%, bueno, pues sería un buen momento, puesto que en el caso de superar y arrancar, pues bueno, entraríamos en torno a la zona de los 3,04 y primer objetivo es 3,30 y la siguiente 3,40, donde hay una zona de resistencia importante, 3,40. Estamos hablando de más de un 10, un 12%. Así que ENCE, ese es el escenario, ¿no? Ahora mismo ya no me subiría al carro para lo que queda de esta exhalación, esperaría una inhalación y si arranca de nuevo, ese sería un buen momento, porque además en semanal ya tendríamos probablemente una vela roja en toda esta caída. En semanal seguramente sería una vela roja. Por tanto, eliminamos ya, reseteamos el conteo, podríamos decir, y empezaríamos uno nuevo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una acción eso que puede estar interesante quizás para la semana siguiente. Otra que nos pedís es técnicas reunidas. Vamos a ver el aspecto de técnicas reunidas. Técnicas reunidas, fijaros las medias, nada más ver las medias, nada más ver las medias, así cortándose, ya no, quiere decir que en ese gráfico todavía no está interesante, ¿no? Todavía no está interesante. Viene una media de 200 que viene como un meteorito, ¿lo veis? Viene como un meteorito, madre mía. Madre mía. Vale, bien, pero esos meteoritos tienen una parte
bueno, mala, no me gusta asociar mala a bajista, pero bueno, tiene una parte que te dice que la caída, para que la media de 200 caiga así a plomo, es que la caída ha sido brutal, ¿no? Bueno, solo hace falta comprimir el gráfico para ver que baja de 40 hasta 5, brutal. Pero tiene una parte positiva para el alcista, que es que lo más probable es que el precio termine pinchando y superando la media de 200, porque si no, para mantener este ritmo de caída, pues imaginaros, tendría que hacer una etapa 4 muy fuerte de mi técnica reunidas. Así que me da la sensación que en las próximas semanas, meses, técnicas reunidas va a pinchar por encima de la media de 20 y si se asienta por encima de la media de 20, pues podemos estar empezando a cambiar el escenario de medio plazo, de medio y largo plazo. ¿Vale? De momento toca, en este caso, en este marco temporal, toca esperar. Vamos a ver en diario si nos aporta algo distinto. A ver, en marco temporal diario, ¿qué es esto? Espera un momentito, no sé qué es eso. Vale, en marco temporal diario, vale, ya es lo que era. Vale, en marco temporal diario vemos varias cosas. Veo algo que me puede parecer interesante, fijaros, veo algo que me puede parecer interesante. Vamos a borrar esto. ¿Por qué? Vamos a ver, tenemos varios de los conceptos que aprendemos, ¿no? Primero, las medias se juntan pero no se cortan, ¿eh? De momento no se han cortado. Bien, perfecto. Eso puede ser interesante si ahora arranca para arriba. Y segundo lugar, vemos cómo tenemos un corte del precio a la media de 200, y ahora se ha apoyado en la media de 200 y desde ahí pues ha arrancado. El viernes ha consolidado un poquito, pero quizás todavía no sea tarde. Es decir, conclusión, si yo veo un arranque, de arranque alcista fuerte, con una vela verde, puede ser acompañado de volumen ahora mismo, pero tiene que ser pronto ya para que las medias no se corten. Tiene que ser ya lunes, martes como mucho. Puede ser un buen momento de entrada. Puede ser un buen momento de entrada, ojo, para el corto plazo. Vamos a ver qué recorrido tendría. Si entramos más o menos en esta zona, hasta aquí sería un 8,17. Bueno, hasta ahí sería un 8,17 y luego ya la siguiente estaríamos hablando de los 11, o sea, aquí arriba. Pero claro, como la media de 200 está en torno a 9,90, fijaros, está pasando por donde va a pasar en breve justo por esta resistencia. Por lo tanto, como confluyen conceptos, al igual que en el DAX, esto nos sugiere que este arranque en la media de 200 en semanal y en resistencia natural en diario le va a costar. Entonces, lo más normal es que esto suba, baja a las 9 y ahí se pare y corrija un poquito. Y dependiendo de esa corrección, bueno, pues ahí sí que ya puede ser interesante para el medio plazo o no, porque en semanal probablemente ya se haya situado por encima de su media de 200. ¿Vale? No sé si me he explicado muy bien, pero vamos, que si ocurre esto, el movimiento que espero es que se vaya hasta esta zona y que ahí se pare. Lo voy a dejar ahí escrito y caiga un poquito. ¿Vale? Y dependiendo de esta caída, hasta donde nos lleve, esa puede ser un buen momento para el futuro de medio plazo de técnicas reunidas. ¿Vale? Pero punto cero, requisito imprescindible es que mañana lunes o el martes haya un arranque fuerte como una vela verde fuerte. ¿Vale? Eso en cuanto a técnicas reunidas. Venga, vamos a por la siguiente. Es Telefónica. Vamos a ver qué aspecto tiene Telefónica. Vale, vale. Bueno, pues no tiene mal aspecto, la verdad. Vemos, no tiene mal aspecto, vemos, bueno, como la etapa 4 finalizó, ya empezamos una 1, ya estamos en una 2, todo esto es una 2, ¿ok? Aquí ya hizo una especie de 3, aquí ya una 3 y bueno, ahora mismo ya tendríamos una 1 otra vez, digamos. 3, una mínima 4, pero nada, muy pequeño, y luego ya una 1 otra vez aquí. Fijaros, aquí tenemos el concepto de corredor cansado. A ver si os consigo explicar. Concepto de corredor cansado. Cuando vosotros veáis una resistencia, la que sea, en este caso esta de aquí, ¿no? Veis que ha tocado una vez, que toca otra vez, vale, y el precio vuelve otra vez hacia ella, si el precio, vamos a ver, si en el momento en el que, a ver si lo explico bien, si en el momento en el que intenta atacar la resistencia, el origen de ese movimiento de ataque es abajo del todo, en el mínimo relevante previo, lo más normal es que si hay una ruptura, vamos a suponer que ahora hace así, esa ruptura no va a ser creíble. Lo más normal es que luego se caiga para abajo otra vez, ¿vale? Para recoger beneficios, digamos. Es lo que nosotros en Seeds Mentor hablamos del corredor cansado, el concepto de corredor cansado. Claro, tú si vienes desde aquí y sabes que tu meta es aquí, vale, llegas y cuando llegas ahí, bueno, pues haces un esfuerzo para superar la meta, perfecto, pero estás agotado porque vienes desde muy lejos, ¿no? Sin embargo, claro, la gente, bueno, con la formación que no hay mucha en los mercados bursátiles,
cuando ven romper una resistencia entran. Y no siempre es el timing, no tiene el timing adecuado para entrar, no siempre. Entonces, en este caso, sería el concepto del corredor cansado y no me creería una ruptura de la resistencia ahora mismo. ¿Cuál sería el escenario mejor? Bueno, pues que esto se diera la vuelta, ahora corrigiera un poquito unos días y arrancara desde mucho más cerca. Porque entonces el nuevo arranque del nuevo movimiento saldría muy cerca de la resistencia y por lo tanto arrancaría y tendría fuerzas claras para romper estos niveles de precios y además meternos en un movimiento fluido. Mirad, meternos en un movimiento fluido porque tiene camino hacia la zona de los 4,5, por lo menos en semanal. Vamos a verlo luego en diario. Así que este es un poco el escenario que veo en este marco temporal. Vamos a ver en diario. Diario ya tenemos etapa 2, fijaros, media de 20 alcista, media de 40 alcista, los mínimos relevantes, este y el siguiente, que va a ser este, es creciente, máximos, este creciente. Bien, me cumple la definición perfecta de etapa 2. ¿Qué pasa? Que ahora mismo ha intentado romper una resistencia, esta pequeñita de aquí, lejos de la media. No ha podido y se ha dado la vuelta. Conclusión, después de una exhalación suele venir una inhalación. Entonces ahora lo que espero es que se vaya a caer, por lo menos puede irse hasta esta zona a lo mejor, hasta esta zona de aquí, y desde aquí arranque de nuevo hacia arriba. Bueno, pues si eso ocurre, se habrá corregido mucho la distancia entre el precio y la media de 20, que ya va subiendo como un tiro, y ese sería un buen momento para subirte al carro de Telefónica. Por lo tanto, eso puede ocurrir miércoles, bueno, si lo cumple, en cuanto al martes, miércoles, jueves, quizás, y sería un buen momento, porque el ratio de rentabilidad de riesgo sería atractivo. Y además, bueno, pues podría romper esta importante resistencia que veis aquí, que tiene marco temporal semanal. Así que Telefónica tiene buen aspecto, le faltan unos días de timing para ver. Voy a dejar también escrito aquí esto para que la próxima vez que lo veamos si ese escenario que nosotros barajamos es el correcto, era el correcto o no. Dos últimas. Santander, vamos a ver Santander qué tiene. Bueno, vamos a ver Santander. No es que me encante, pero bueno. A ver, tenemos una etapa 2, ha recuperado el escenario de etapa 2. Como ha arrancado, fijaros lo que os decía justo antes, como ha arrancado la inhalación, la exhalación ha arrancado una gran vela sólida, lo más normal es que el patrón el nuevo mínimo relevante lo haga por encima de este nivel, ¿no? Y es lo que, bueno, parece que va a hacer. Se ha acercado a la media de 20 y desde aquí debería arrancar en breve para mantener esa estructura de etapa 2. Vamos a ver si lo cumple. En diario, en diario tenemos una 3, todo este momento es una 3 y ya es una 4. Ahora mismo ya claramente, ha eliminado todos estos mínimos relevantes, es una 4. Es una 4. Entonces, para que se me alineen ambos marcos temporales, porque nosotros siempre explicamos, mejor dicho, que una buena posición tienen que estar alineados ambos marcos temporales, ¿no? Y si esto es una 2 en semanal, en diario difícilmente puede mantener una 4 mucho tiempo, sobre todo si esperamos que aquí en el entorno de la media de 20 arranque hacia arriba. Es por ello que considero que el escenario posible en Santander es este. Es decir, que ahora mismo que estamos en una 4, esta exhalación, alejamiento del precio de la media de 20 que comenzó el viernes, nos dé lo que conocemos como fallo. Es decir, que el nuevo mínimo relevante sea más alto que este. ¿Para comenzar qué? Para empezar a sembrar los mimbres de una etapa 1 en este marco temporal. ¿Vale? Y de esa manera poder una 1 y luego una 2. Y cuando empiece la 2 estaríamos alineando ambos marcos temporales, tanto diario como semanal. Porque ahora mismo, si estamos en una 4 y esta fuera a perder más caída, hasta aquí abajo, significaría que en diario, bueno, pues estaríamos con una caída más grande, más profunda, ¿no? Y poniendo en peligro esta etapa 2 en ese marco temporal. Así que mi escenario es más o menos este, que vemos aquí en pantalla y que también voy a dejar grabado. Archivo, déjame guardar por si acaso, para que en el futuro veamos, la próxima vez que analicemos Santander, veamos si se ha cumplido o no ese escenario. Cerramos ya lo que nos habéis pedido. Esto lo había pedido Javier, suscriptora naranja, Deutsche Bank. Vamos a ver Deutsche Bank para ver el cierre, a ver qué aspecto tiene esto. Bueno, sí, tiene buen aspecto por varias cosas que estoy viendo. Es verdad que las medias no me gustan en semanal, fijaros cómo se están cortando continuamente, de momento está un poco tierno, pero bueno, da la sensación de que puede generar un buen momento dentro de unas semanas. A ver, lo primero que destaco, esta elipse, ¿qué es? Las personas que sois suscriptoras estoy seguro que lo veis inmediatamente, ¿no? Esto es una bottom tail encubierta. Es una bottom tail encubierta. Y las bottom tails encubiertas suelen tener continuidad 8 de cada 10 veces. No significa que siempre las tenga, pero sí que lo suelen tener.
Vamos a ver si veo alguna por aquí. Mirad, esta vela, si juntamos las dos en una, es como esta. Y normalmente suelen tener continuidad, fijaros, en este caso no, pero suelen tener continuidad alcista. Entonces, lo que esperamos es que eso, haya continuidad alcista en la semana siguiente. Vamos a verlo en diario. Porque además si supera este nivel de los 10.40, digamos que tiene un movimiento importante hacia arriba. Es verdad que tiene esta resistencia, pero es lo que conocemos como resistencia débil, porque solo es una mecha, ¿no? Así que probablemente no tenga problemas en superarla. Vamos a ver en diario, a ver qué vemos aquí. Vamos a ver. Bueno, antes de entrar en la actualidad, bueno, como siempre me gusta hablar de los conceptos que aprendemos, fijaros, esta gran vela sólida de arranque bajista nos indica que el primer patrón de compra 1 alcista va a dar fallo. ¿Lo veis? Aquí lo veis. ¿Y qué va a hacer un retest? Aquí lo tenéis, clavadito. Pura teoría que aprendemos que se cumple en la realidad. Ahora mismo, fijaros, anda, otra vez el concepto de corredor cansado. Mirad. ¡Bomba! Desde abajo, ¿lo veis? Llega a la zona de resistencia y ¿qué pasa? Que no puede con ella. Si la rompiera, porque en este caso fue fácil, hizo hueco novato, llegó a la misma resistencia y ahí se empieza a caer. Eso es lo normal. Pero imaginaros que esta vela roja, en lugar de esta, es una vela verde aquí arriba, así. Y al romper resistencia, mucha gente considera que es el momento de comprar. No, no, porque fijaros desde dónde viene el precio. ¿Lo veis? Concepto de corredor cansado. Acordaros, lo explicamos así, aunque suene un poco de idioma de cafetería, podríamos decir, porque creemos que nos queda en la memoria, ¿no? Un corredor cansado, claro, hostia, cuando ya iba corriendo 10 kilómetros, 15 kilómetros, cuando llega a la meta, está agotado. ¿Que puede correr un poquito más para ir? Sí, seguramente, pero está agotado, agotada. Entonces, lo más normal es que haya la inhalación. Entonces, en este caso, no es el caso porque ni siquiera llegó a romperla, pero llegó a resistencia y desde ahí comienza la inhalación. Entonces, lo más normal es que ahora Deutsche Bank en los próximos días, en las próximas sesiones, haya un poquito más de inhalación. Un poquito más de inhalación. Y si arrancara desde estos niveles sería fantástico por dos motivos. Por tres motivos. Motivo número uno, fijaros, ha cortado la media de 200 hacia arriba, el precio, ¡pumba! Y, ojo, puede apoyarse otra vez en ella, que actuaría como soporte y desde ahí hacia arriba. Pero es que además, si fuera en esta zona, la media de 20 ya estaría claramente alcista, incluso por encima de la media de 40, comenzando los mimbres de la etapa 2. Y tercer punto de vista interesante es que, fijaros, el ataque nuevo a la resistencia, el corredor, por seguir un poco con el símil, el corredor empezaría a correr desde aquí. Por lo tanto, cuando intenta enfrentarse a la resistencia está fresco todavía. Entonces, hay más posibilidades de que se rompa la resistencia y continúe su camino hacia los siguientes niveles que son, pues lógicamente, los 10.73 primero y luego la zona de huecos, ¿no? Ya sabéis que las zonas de huecos son siempre las mismas. Las zonas de soporte de resistencia son siempre las mismas. O huecos, o máximos y mínimos relevantes, o zona de congestión de velas. Es decir, donde coinciden en precios, zonas de precios donde coinciden muchas aperturas y cierres. Esas son las zonas de soporte y resistencia natural. Lo demás, como dirían los americanos, bullshit. Cuentos. Vale, este es el escenario que veo para Deutsche Bank, que puede ser interesante. Dejadme ver qué porcentajes estamos hablando. Vamos a suponer que entráramos aquí, hipotéticamente, solo ir aquí es un 5%. Bueno, no es una maravilla, pero está bien. Y la siguiente es un 10%. Bueno, si ya me va gustando más. Y luego la siguiente, las resistencias de arriba. Vale. Bueno, interesante. Bueno, estas son las acciones que nos habéis solicitado por ahí para hoy. Estos son los análisis que nos habíais pedido y de los índices. Y fijaros, si queréis probar la plataforma, tan solo os tenéis que registrar. No pedimos grandes datos, solo el email en realidad y el nombre. Tenéis 2 semanas para probarla y si queréis alguno más. Y bueno, ahí, ¿qué os vais a encontrar en la plataforma? Bueno, pues todos estos enfoques, ¿no? De intradía, de swing trading, que es un poco más especializado el mío, core trading y, por ejemplo, en swing trading, bueno, pues aquí ya Julio ya ha subido el mismo vídeo, como os decía, el mismo vídeo que es este del resumen semanal de trading, bueno, pues lo hace él para el mercado americano. Bueno, reuniones los miércoles que tenemos, bueno, vamos a Index, Prem, todas las entradas que hacemos todas las semanas para el enfoque de swing trading. Pero también tenemos para intradía, si hay gente que le gusta más intradía, Julio nos hace las acciones Blast, que son aquellas que pueden explotar en la siguiente semana. Y cuando decimos explotar, Blast. Y por último, también tenemos el área de core trading, ¿no? Donde Roberto Cantabriado, bueno, pues nos muestra unas acciones que desde el sistema Weinstein de medio plazo, pueden hacerlo bien en los próximos
en los próximos meses, ¿no? y años probablemente, ¿no? Entonces, estas son las acciones que también Roberto nos va mostrando. Entonces, lo que os digo, si os queréis, nos gustaría que le dierais una oportunidad, que probarais la plataforma a ver si es lo que estáis buscando en el mundo de la inversión, en el mundo de la formación en trading, y que, bueno, si a lo largo del vídeo os ha parecido interesante y os ha aportado algún valor, pues si le dais al me gusta, nos ayudáis a difundir el proyecto. Nada más, que tengáis un buen domingo. Vamos a subirlo ya a la plataforma. Ya sabéis que los lunes a las 8 de la mañana, 9 de la mañana a veces, sale en público para todo el mundo y que tengáis una buena semana. Y de trading también. Chao.